Seguimos acompañando a Jesús en estas horas de pasión y ahora vamos a dar un paso más. Vámonos hasta el Gólgota, vámonos hasta el momento de la crucifixión de Jesús. Nos continúa diciendo San Marcos en el capítulo 15 que lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que se interpreta lugar de la calavera. Y allí le dieron a beber vino mezclado con mirra. Lo gustó y no quiso beberlo. Era la hora de tercia cuando lo crucificaron. Y crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Bien, el silencio profundo de Jesús al que hacíamos referencia en la meditación anterior, en el que tiene que ir elaborando tantos datos adversos de su propia vida en relación a su vida y a su destino, adquiere toda su densidad y toda su plenitud en la muerte en la cruz. Jesús está envuelto en el misterio de Dios, está envuelto en el misterio de los hombres. Sus últimas palabras, que las podemos escuchar y las podemos contemplar, colgadas en sus labios resecos por los evangelistas, son la mejor respuesta en medio de esa aparente oscuridad y de ese aparente sinsentido. Y todo un abanico de sentimientos profundos de Jesús que expresan cómo y por qué murió. Murió con un grito confiado en el Padre, no lo olvidemos, poniéndose definitivamente en sus manos y con una mirada compasiva, perdonando a todos los que por el camino le iban haciendo el mal hasta la aniquilación total. Un maravilloso ejemplo de cómo se puede elaborar desde el silencio profundo, acompañado de un profundo dolor, una profunda también experiencia de estar habitado por Dios, aunque uno no lo sienta. Y esa capacidad de amar a todos, hasta los enemigos, hasta aquellos que me están injuriando, hasta aquellos que me están crucificando, que me están torturando, ¿no? Para implantar así definitivamente en el mundo un reino de justicia, un reino de amor, un reino de paz. Vamos a pedir lo mismo que hemos pedido en la contemplación anterior, demandar lo que quiero, lo cual es propio de demandar en la pasión dolor, con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, de tanta pena que Cristo pasó por mí. Desde la puerta de la ciudad hasta el lugar del suplicio no había mucho trecho, no nos imaginemos largas distancias. ¿Por qué? Porque se hallaba cerca del poblado, conforme a la costumbre romana. La colina, por su figura, tenía forma de cráneo, por eso lleva el nombre de Gólgota, lugar de la calavera. Según la costumbre romana, cuando uno moría, y moría ajusticiado, como murió Jesús, se escribía en una tabla su delito. Algunos lo llevaban al cuello o delante de la comitiva. En el caso de Jesús no era fácil indicar en pocas palabras el crimen. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido condenado por una acusación que pudiera expresarse fácilmente en una especie de fórmula lacónica, concreta, sacada del Código Penal romano. Pilatos adopta una solución que lo ponía a salvo en todos los sentidos. Y así mandó escribir en la tabla: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús, el Mesías Rey. Su título. Podemos contemplar a Jesús precisamente así, con esa acusación. La inscripción fue redactada en hebreo, en latín y en griego.
Es curioso que todos los carteles de las estaciones de ferrocarril de Palestina recuerdan hoy de un modo extraño también aquella inscripción escrita sobre la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque indican el nombre de las poblaciones en árabe, en inglés y también en hebreo. A los fariseos no se les escapó la ambigüedad de la frase. Claro, descubrir faltas de formalidades era precisamente su fuerte, no lo olvidemos. Entonces, no se ponía en ridículo a todo el pueblo judío con esa fórmula. Entonces se presentan ante Pilato una comisión para suplicarle que se consignara con más claridad el delito de Jesús. No escribas rey de los judíos, sino escribe que él dijo ser rey de los judíos, que no es lo mismo. Bueno, Pilatos dice, lo escrito, escrito está. Y como la ejecución de la sentencia caía dentro del reglamento, se asignaban oficialmente 4 soldados habitualmente para cada crucificado. Así nos lo cuenta Flavio Josefo, el historiador más importante de la época. Y según esto eran 4 los que tenían que repartirse entre sí los vestidos del crucificado. Los soldados que habían crucificado a Jesús se repartieron estas 4 piezas. Por un lado las sandalias, el cínculo, la túnica y el manto. Si la túnica interior hubiera sido un paño ordinario, pues la habrían dividido en 4 partes. Pero esta túnica era sin costura. Este dato es interesante. Tejida de una sola pieza, toda de arriba abajo. Y esta advertencia se nos ha transmitido en los evangelios de una forma tan precisa que supone que quien lo expresa ha estado ahí. No solamente ha estado ahí, sino que ha sido testigo de esa escena en la cual los soldados están tomando y están dando vueltas a la túnica para buscar la costura. Entonces te puedes demorar contemplativamente en cada uno de esos pequeños datos o pequeños rasgos de la contemplación, pero que te pueden ayudar a entrar en el sentido de lo que contemplas. Por lo demás, no fueron los sentimientos delicados, podemos imaginar, con Cristo, lo que les impidió dividir en partes la túnica. Es curioso que también el vestido del sumo sacerdote, como refiere Flavio Josefo, estaba tejido de una sola pieza. Por consiguiente, echaron a suertes sobre la túnica. Los dados con los que echaban a suertes pertenecían entonces a las cosas usuales entre los soldados, como el tabaco, como los naipes durante la guerra. Y entonces de ese modo no sabían nada de lo que estaba profetizado en ese punto. Estaban dando cumplimiento a aquel pasaje de la Sagrada Escritura: repartieron mis vestidos y echaron a suerte sobre mi túnica. Bien, ponte al lado de Jesús. Ponte al lado de esas mujeres que le habían acompañado a lo largo de su vida pública y que enumeras San Marcos, mirando desde lejos, que le seguían y servían cuando estaba en Galilea, por lo tanto eran mujeres que le conocían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Podemos suponer que estuvieran Marta y María, amigas de Lázaro. ¿Cómo no iba a estar María, su madre? O ponte junto a la cruz con María y Juan. Es estar con él hasta el final. ¿Cuánta gente en esta crisis del coronavirus ha muerto sola? Qué duro es morir solo. O qué duro debe ser morir solo. Y desde esa distancia respetuosa o desde la cercanía, como tú quieras, siéntete libre. San Ignacio quiere que te sientas libre, que elijas tú el lugar desde donde contemplar esta escena y desde el lugar desde donde acompañar a Jesús.
Contémplale con detenimiento y pregúntale por qué está ahí. O mejor, escúchale a Él. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. O que resuenen esas otras palabras, ¿no? El buen pastor da su vida por sus ovejas. Os aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Son momentos donde resuenan esas palabras que Jesús, a lo largo de esta segunda semana de los ejercicios, nos ha ido diciendo, ¿no? Y pídele que te ayude a comprender ese misterio de su amor. ¿Por qué así? Nunca lo llegaremos a entender. ¿Por qué de esa manera, no? ¿Qué secreto tan profundo guarda la entrega, guarda la generosidad, sin límites, el servicio, sin condiciones? Pídele que te asocie a su pasión, pídele que te haga sensible, compasivo al dolor de los que sufren, a respetarlo y a compartirlo sin manipularlo, sin manipular el dolor de los demás. Cae en la cuenta de esa gran coherencia. Jesús muere como vive, murió como vivió. Y las 7 palabras que Jesús pronuncia en la cruz lo reflejan adecuadamente. Recuerda esas palabras de la Escritura: sus heridas nos curaron. Sus heridas nos curaron. Descubre el valor salvífico de esa vida entregada y crucificada. La prueba, dice San Pablo escribiendo a los romanos, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Ninguna condena, por tanto, pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Como dice el profeta Isaías, eran nuestras dolencias las que Él llevaba. Sus heridas nos curaron. Por lo tanto, es un gran motivo hoy, Viernes Santo, de gloria y alabanza. Dice la liturgia del Jueves Santo, la liturgia de ayer, nosotros debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos alcanzado la salvación y la libertad. Finaliza con un coloquio y con un Padre Nuestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.